Hola, buenos días. El día de hoy nuestro equipo les presentará los elementos más relevantes del Porfiriato y las consecuencias que trajo a la nación. Sin más dilación, comencemos. El Porfiriato fue el periodo en el que Porfirio Díaz gobernó como presidente de México desde 1876 hasta 1911. Este periodo fue interrumpido solo por 4 años de 1880 a 1884. Cuando Manuel González asume la presidencia, Porfirio Díaz regresa al poder el 1 de diciembre del año 1884, tras ganar las nuevas elecciones. Las causas de la instauración del Porfiriato fueron la lucha contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada y el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, lanzada mediante el plan del mismo nombre. El descontento político al acaparar el poder, Juárez y Lerdo de Tejada durante la reinstauración de la República levantaron voces contra el reeleccionismo, siendo esta lucha germen del nacimiento del Porfiriato, y sería la misma lucha antirreeleccionista su sepultura. Las consecuencias del Porfiriato son dependiendo del punto de vista con que se mire. Buenas o malas. Buenas porque México entró a la modernidad en el ámbito económico mediante la apertura a la inversión en el país del capital extranjero. En lo político, el país se estabilizó en un gobierno, permitiéndose generar riqueza. En el aspecto malo, esa misma modernidad terminó por oprimir más a los desprotegidos. Los grandes capitales, al amparo del gobierno, despojaron de sus riquezas a sus legítimos dueños, y a cambio les dieron miseria y hambre. Aunque se generaba riqueza, esta era repartida de forma injusta. Personajes importantes del Porfiriato. El primer personaje importante fue Sebastián Lerdo de Tejada. Él nació el 24 de abril de 1823 en Jalapa y falleció el 21 de abril de 1889. Él fue un político y abogado mexicano, quien fue presidente de 1872 a 1876. Uno de sus cargos anteriores fue ministro de Justicia e Instrucción Pública de México en el año 1863. También uno de los personajes más relevantes del Porfiriato fue José María Iglesias, quien nació el 5 de febrero de 1823 en la Ciudad de México y falleció el 17 de noviembre de 1891, también en la ciudad de su nacimiento. Él fue presidente de México en el año 1876 y su presidencia terminó en 1877. Él también escribió un libro llamado La Cuestión Presidencial de 1876. Y por supuesto, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien nació el 15 de septiembre en Oaxaca de Juárez y murió el 2 de julio de 1915 en París, Francia. Él fue gobernador de Oaxaca 2 veces, primero de 1881 a 1882 y de 1882 a 1883. Después se convirtió en presidente de México y su presidencia fue de 1884 a 1911, así durando 27 años en el poder. Datos interesantes del Porfiriato. En los 31 años del Porfiriato se construyeron en México más de 19,000 kilómetros de vías férreas gracias a la inversión extranjera. Dato número 2. El país quedó comunicado por la red telegráfica. Dato número 3. Se realizaron inversiones de capital extranjero en los ámbitos de minería, agricultura, petróleo, entre otros rubros, y se impulsó así la industria nacional. Periodo temporal del Porfiriato. El periodo durante el cual el general Díaz estuvo a la cabeza del poder ejecutivo es conocido como el Porfiriato y abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. La primera etapa fue el periodo de ascenso y consolidación del poder. Duró hasta finales de la década de 1880. En este Díaz conformó su propio equipo de colaboradores y cambió el Proyecto Nacional de Desarrollo. En esta primera etapa iba logrando estabilidad, lo cual guiaba las relaciones y el reconocimiento del gobierno en Estados Unidos y de los principales países europeos en aquel entonces, Francia e Inglaterra.
La segunda etapa fue el crecimiento económico. Llegó hasta los inicios del siglo XX, modernizando la minería y los comercios. En la agricultura comenzaron las exportaciones y también hizo la instalación de instituciones bancarias. Se iniciaron muchas obras de infraestructura. Lo más importante fue la gran tendida de vías ferroviarias, líneas telefónicas y telegráficas. Eso permitió que México se relacione con más naciones del mundo. La tercera etapa fue el periodo de auge económico del gobierno. Se basó en la despolitización de los habitantes del país. La política se volvió excluyente, solo participaban Díaz y los miembros de su gabinete, quienes también habían sido reelectos. Esta actitud provocó un descontento en la sociedad y afecta el crecimiento económico, provocando que el porfiriato entre en crisis. Características del porfiriato. Fueron muchos los sucesos y acciones que caracterizaron este largo periodo del porfiriato, entre los que están la creación de la universidad, se pagó la deuda externa, la Iglesia Católica recobró parte de su poder imponiendo el pago del diezmo, los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras y explotados, entre ellos los mayas en Yucatán. Los obreros eran explotados por parte de los capitalistas, recibiendo sueldos muy bajos que no cubrían sus necesidades básicas para vivir. Estuvo marcado por el egoísmo y autoritarismo con el que Porfirio Díaz realizó sus labores de gobierno. Desigualdad extremadamente marcada entre las clases acomodadas y las clases vulnerables. Se alcanzó la paz porfiriana logrando una estabilidad política y un evidente avance económico. Se crearon caminos, carreteras y líneas férreas que modernizaron el país. México se convirtió en un importante exportador de materias primas. A pesar del avance económico, la calidad de vida de la clase trabajadora nunca mejoró. No existía la libertad de prensa y los opositores eran duramente perseguidos y reprimidos. Proceso ideológicos del porfiriato. En cuanto a las ideologías principales, se señalaron liberalismo, conservadurismo, retrógrada, comunera tradicional, anarquismo, socialismo y comunismo. Porfirio Díaz, en sus inicios como liberal, tenía una relación muy fuerte y cercana a don Benito Juárez, quien fue su alumno en la asignatura de Derecho Civil de 1852-1853. Como liberalismo se entiende a la doctrina política que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica, la cual promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. En su gestión como presidente, llevó a cabo acciones que podrían asociarse al conservadurismo, entendiendo como la doctrina política que defiende el mantenimiento del sistema de valores políticos, sociales y morales tradicionales y se opone a reformas o cambios radicales en la sociedad. De ahí sus múltiples reelecciones en la presidencia. La ideología del Partido Liberal al que pertenecía. El sacerdote masón José Luis Mora Lamadrid fue el fundador del Partido Liberal. Se le considera el fundador del liberalismo mexicano. A él pertenecían Benito Juárez y Porfirio Díaz. Su posición podría considerarse de centro y centro-derecha. Cuando se habla de ideologías, es difícil que se pueda encontrar en la práctica alguna persona cuyo pensamiento y ejercicio ideológico sea puro. Cada individuo, cada partido político y cada gobierno tienen facetas mixtas. Bueno, podemos concluir que todo esto en realidad ha ayudado mucho en la humanidad, más a México. Porfirio Díaz logró mejorar la economía nacional gracias al incremento en las exportaciones de materias primas. Construyó una gran cantidad de vías ferroviarias que pasaron de 800 kilómetros a 20.000, facilitando así la inversión extranjera. Y por último, comenzó la construcción del Palacio de Bellas Artes y del Ángel de la Independencia, al día de hoy, un monumento muy reconocido en México. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado toda la información que hemos recopilado. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.